Atrévete a entrar en la boca del lobo con Javier García Isaac. Información sin ataduras, opinión sin complejos, Radio Ya. En la boca del lobo con Javier García Isaac. Pues seguimos adelante y toca hablar con Vicente Montañez, uno de nuestros economistas de cabecera aquí en esta casa, que además estará, si no me equivoco, el jueves aquí en Tertulia. Vicente, buenos días. Muy buenos días, Javier. Abrazotes fuertes para ti y todos nuestros oyentes. Bueno, no me equivoco, ¿no? El viernes estás con nosotros. El jueves estaré con vosotros. El jueves estás con nosotros porque además yo voy el miércoles a la tertulia del Distrito Televisión y tú creo que vas el jueves. Y yo voy el jueves, efectivamente. Bueno. Lástima que no podamos coincidir, pero bueno. Bueno, nos ponen separados. Vicente, hoy se conocerán las cifras del déficit público del primer semestre. ¿Cómo esperamos que evolucione durante lo que queda de legislatura el déficit y la deuda, Vicente? Bueno, vamos a ver, hoy vamos a... fíjate que es un poco aventurarme, Javier, pero yo creo que hoy vamos a vivir uno de los grandes actos de este gobierno Sánchez, cuando nos presenten probablemente unos objetivos de déficit que, si bien, como ahora os voy a explicar, subyace que claramente se van a incumplir, pues muy probablemente nos van a vender la cabra de que todo funciona magníficamente bien. Exactamente igual que nos vendió la cabra este fin de semana, con lo muchísimo que se iba a reactivar la economía, si éramos capaces de sepultar a este señor en el poder hasta el año 2030, cosa que confío y espero en que no suceda, ¿no? Bien, vamos sobre el tema de déficit. Lo primero que me gustaría es, para aquellos de nuestros oyentes que no tengan muy claro el concepto, es explicar lo que es el déficit público. Mira, el déficit público, en principio, es el diferencial que se produce entre los ingresos que tiene el Estado y los gastos que tiene el Estado. Sería superávit si tuviera más ingresos el Estado que gasto. Y es déficit en este caso porque sus ingresos son menores que los gastos que tienen. Bien, ya hace algunos años que, como consecuencia del desmadre en las cuentas públicas españolas, los señores de Bruselas dijeron, bueno, esto no puede seguir así y necesitamos reconvertir ese déficit. Es decir, vamos a marcarnos como objetivo el año 2020 para, digamos, llegar al equilibrio presupuestario. ¿Esto qué quiere decir? Ni más ni menos que gastar lo mismo que se ingresa y, por tanto, no tener que ir sistemáticamente a incrementar los niveles de deuda pública como se están incrementando. Pues bien, el objetivo inicial con el que confeccionó los presupuestos el señor Montoro en la época del Partido Popular, que parece que sea mucho, pero total, estamos hablando de hace 115 días, pues era del 2,2%. Es verdad que el gobierno Sánchez lo primero que hizo fue, digamos, pactar unilateralmente un 2,7 como objetivo para este año. Es decir, 6.000 millones que se tenían que ahorrar, pues no se van a ahorrar. ¿Por qué? Porque básicamente esto parecía bastante imposible después de la concesión del presupuesto del Partido Popular y que luego el señor Sánchez asumió para mantener el incremento durante 2 años del IPC de las pensiones públicas. Esto supone un desfase en los presupuestos de unos 16.000 millones y era lo que pretendía cuadrar el señor Sánchez. ¿Cómo se cuadraba? Pues muy fácil. Es decir, estos 6.000 millones menos que se han reducido, más unos 11.000 millones que se prevé que incremente la recaudación de las arcas públicas para este año. ¿Cómo va el objetivo en cuanto a recaudación? Pues parece apuntar a que este año va a obtener la Hacienda Pública un récord histórico de recaudación. Es decir, va a recaudar más que nunca, por encima de los 210.000 millones de euros. A partir de ahí, parece que las cuentas inicialmente al señor Sánchez le pudieran salir, que yo creo que va a ser lo que nos va a vender, amigo Javier, en el día de hoy el ministerio, ¿no? A partir de aquí, claro, esto es como todo. Realmente ahora lo que están vendiendo es un poco la herencia recibida. No tienen en cuenta en cómo están incrementando el gasto y cómo lo tienen de desbocado. A mí se me ocurriría decirles, oiga, ¿saben lo que les va a costar la sanidad universal? Pues yo se los voy a decir. Este año entre 2.000 y 2.200 millones de euros más, que ustedes lo han aprobado, pero no lo tienen contemplado en ningún sitio. ¿Y cómo esto podríamos hablar en torno a un desfase, yo estimo, de unos 8 o 9.000 millones que nos pueden costar todas estas ocurrencias del señor Sánchez?
Pero aquí básicamente lo que va a haber es un primer semestre con unos resultados que van a poder camuflar y un segundo semestre que no lo sostiene ningún papel. ¿Y por qué digo, Javier, que no lo sostiene ningún papel? Porque ya estamos viendo cómo la caída, el crecimiento de la economía española, que el año pasado fue de un 3,1%, ya se está ralentizando. Es decir, este año vamos a acabar con un crecimiento de un 2,4%. Quiero recordar que los presupuestos generales del Estado que heredó del Partido Popular tienen una proyección para una tasa de crecimiento del 2,7-2,8% de la economía. ¿Esto qué quiere decir? Si la economía crece menos, crece al 2,4%, los ingresos en el segundo semestre de la Administración se van a ver reducidos y como sobre los gastos no se está actuando y cuando se actúa es para gastarnos 2.000 millones más en la sanidad, pues van a empezar a no salir de las cuentas. Otro de los datos que hace presuponer que va a haber una pequeña debacle en el segundo semestre es la caída del turismo. Hemos visto que en el mes de julio ha caído un 4,9% en cuanto al número de visitantes y que ya se empieza a barajar en el sector que pudiera haber una caída respecto al año anterior en torno a un 10, un 11% y ya estoy hablando en previsiones de facturación a cierre del año. Quiero recordar que el turismo en este país representa el 14,2% de la aportación al Producto Interior Bruto y este es otro elemento que va a hacer que se recaude bastante menos. Pero es que además yo creo que hay que tener en cuenta que es lo que estamos en un año donde, digamos, preelectoral, donde el año que viene, bueno, pues vamos a tener como mínimo elecciones autonómicas y elecciones municipales, aunque yo vaticino también que vamos a tener elecciones generales. Y vamos a tenerlo porque otro de los grandes problemas es que no tenemos un presupuesto ni visos de que lo vayamos a poder conseguir este año, básicamente porque se ve muy difícil que pueda conseguir los apoyos el señor Sánchez si no es una vez más vendiendo nuestra querida patria a estos independentistas, tanto del País Vasco como catalanes, que sería la única opción que tendría de sacar unos presupuestos hacia adelante. Como eso no creo que lo haga, lo que va a hacer es lo que acostumbra a hacer el Partido Socialista y donde este señor Sánchez pues ya parece ser especialista, que es darle una patada al balón hacia adelante, seguir dejando que las comunidades autónomas se dediquen a gastar dinero porque algo tendrán que inaugurar antes de ir a las elecciones y, bueno, pues con este escenario parece ser que el objetivo de déficit no se va a cumplir. Esto es preocupante. El objetivo de déficit no sería tan preocupante un incumplimiento de un 0,4, un 0,5%, si no estuviéramos hablando de los altos niveles de endeudamiento, amigo Javier, que tiene nuestra economía. Pero es que además ya hay indicadores de que el precio del dinero, de que el precio de esa deuda también nos está subiendo. El señor Mario Draghi ya anunció que muy probablemente las medidas, digamos, un poco de calentamiento de la economía se iban a eliminar, el famoso QE, pero es que ademademás ya hay un indicador clave de que los tipos de interés se avecinan subida y además en tiempos récords, y es el hecho de que el Euribor ya se está viendo, pues que hay subidas en estos momentos, con lo cual la época de las hipotecas baratas también se va a acabar. Con lo cual, con una deuda por encima del 144% del Producto Interior Bruto, a mí me gusta hablar de deuda total del Estado, donde incluyo la deuda que tiene el Tesoro, que es del 100% del PIB, más la deuda corriente de las administraciones públicas, es decir, lo que le deben a los farmacéuticos que no le pagan, lo que le deben a los proveedores que tardan meses o años en cobrar, etcétera, etcétera, porque eso también es deuda. Con ese escenario de deuda, Javier, los temas se empiezan a poner tremendamente complicados. Básicamente porque además la deuda en Europa se va a empezar a mirar con lupa. Gran parte de esta culpa lo tiene lo que está sucediendo en Italia y indudablemente a nosotros esto nos va a repercutir. Ya estamos viendo un indicador clave en esta materia que es cómo están subiendo la prima de riesgo. Es verdad que todavía esas subidas son muy pequeñitas y se siguen moviendo en una horquilla muy asumible, pero bueno, si analizamos la evolución del indicador de la prima de riesgo, las cosas tampoco empiezan a pintar muy bien, amigo Javier. Y luego, básicamente, hay que tener en cuenta otro aspecto que es una gran incertidumbre en los mercados, que es la crisis de los emergentes. Esa crisis de los emergentes donde afectan a países donde, sobre todo del área de Latinoamérica, donde España tiene importantes intereses y que sin lugar a dudas van a afectar negativamente a nuestra economía
va a afectar negativamente, por tanto, a los ingresos y muy previsiblemente el segundo semestre en cuanto a ingresos de las administraciones públicas sea menor. Con todos estos aditivos, ¿qué espero del señor Sánchez? Lo que os decía antes, pata al balón hacia adelante, vamos a seguir vendiendo todas estas ideas de lo que él llama acciones sociales y demás, que básicamente se resumen en ir trayendo barquitos y en ir haciendo, bueno, pues toda una serie de movimientos políticos que yo no sé si desde el punto de vista de votos lo tendrá rédito, pero que desde el punto de vista de las arcas públicas no sirven más que para seguir incrementando el déficit público y el endeudamiento, Javier. Con lo cual, situación de emergencia a nivel nacional. Yo creo que este señor hay que sacarlo de ahí cuanto antes, amigo mío. Pues tú lo has dicho, situación de emergencia en la que está viviendo España, por mucho que nos los quieran dulcificar. Que nos vemos el jueves, te esperamos aquí en Tertulia y luego te veremos por televisión. Perfecto, un fuerte saludo. Un abrazo muy fuerte, amigo, como siempre.